proceso de boda. Olvídense de querer saber qué es qué y qué representa qué, porque no es en relación a la iglesia, ¿ok? En primer lugar, aquí se habla de un proceso de boda, pero conforme a las costumbres judías, hermanos, de hace aproximadamente 2000 años. Y así empieza ahí Mateo 25, verso primero, ¿no? Reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Se trata de una boda, pero es un proceso de boda conforme a las costumbres judías de hace cerca de 2000 años. El punto principal de Cristo aquí en esta parábola es hacer conciencia, que hagamos conciencia sobre la necesidad de estar preparados. Amén, gloria a Dios. Muy importante, hacer conciencia de estar preparados. En Israel, hermanos, los contratos de matrimonio se celebraban entre los padres, cuando los hijos eran adolescentes. Las jovencitas cuando ya tenían 12 años. Y los jovencitos cuando tenían 13, un año después, porque normalmente la mujer es más madura a esa edad que el hombre. Y a los 15 y a los 17 es más madura que el hombre, que el joven. La joven es más madura en su forma de pensar. Dentro del pueblo judío se casaban para enamorarse, para trabajar en la edificación del matrimonio. Y hoy en día, hermanos, entre los hispanos, primero se enamoran, entre comillas. Y cuando digo que se enamoran, en tiempos actuales, eso significa, hermanos, estarse besando, estarse tocando en el cuerpo de manera inadecuada, todo lo cual lleva en la mayoría de los casos a una fornicación, un pecado muy serio, muy grave delante de la presencia del Señor. Quizás en ese besarse y tocarse antes de casarse, quizás después de fornicar llegan a casarse, especialmente por los valores que están hasta el suelo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia especialmente. Aleluya. Y eran 10 jovencitas, 10 doncellas no casadas, más o menos de la misma edad de la novia, quienes tenían, hermanos, de acuerdo a las costumbres de las bodas, tenían ciertas responsabilidades que si no las cumplían, este grupo, hermanos, si no cumplían con sus responsabilidades, sufrían serias consecuencias. El novio iba por la novia, por la desposada, la comprometida para casarse. Y cuando esto sucedía, después de que el novio iba por la novia, después entraba en acción precisamente lo que las 10 doncellas, las 10 vírgenes tenían que hacer. Mateo 25, verso 2 dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas.
Es importante aquí notar, hermanos, que la intención de la parábola no es destacar a la novia o al novio, sino destacar a las 10 adolescentes, especialmente las 5, voy a decirle la palabra griega que se usa ahí, las 5 moros o insensatas. Insensatas es la palabra griega moros. Y es muy interesante esa manera de nombrar a estas 5 jóvenes, 5 doncellas. Esto quiere decir, las 5 insensatas o moros, quiere decir las 5 aburridas. Como que nos suena familiar eso, ¿verdad? Ahorita hay algunas aburridas escuchando la predicación. Yo lo sé. Hijos, hijas de familias de esta iglesia que están aburridas. Es aburrida. La iglesia es aburrida. Quieren mundo. Quieren conocer. Quiere decir, se refiere a las 5 aburridas, las 5 necias. Un necio es el que insiste en hacer aquello que le está haciendo mal, daño, que le está destruyendo, que está evitando que cuando Cristo venga se la lleve, se lo lleve. Por eso son necias. Eso significa la palabra moros. Las aburridas, las necias, las no inteligentes, las sin sensatez. O sea, las que tienen una torpeza notable en no comprender las cosas. Aconseja uno y aconseja uno y no quieren comprender. No quieren hacer cambios en la vida. Necias. Necios. Mateo 25, versos 2 al 3. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran morosos. Eran aburridas, eran necias, torpes en comprender. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Estas doncellas necesitaban lámparas. No podían ser lámparas de casa de uso interno. Después que el novio llegaba, estas doncellas, estas jóvenes, acompañaban a la pareja, se iban adelante de la pareja, alumbrando el camino con antorchas. Un palo con unas telas, unas tiras de tela enredadas, empapadas de aceite, prendidas en fuego. Alumbraban el camino con antorchas cuya llama el viento no apagaba, al contrario, aviva el fuego, el viento. Y traían un contenedor con tiras de trapo empapadas de aceite para reponer las tiras que ya se iban a apagar, porque solamente duraban esas tiras de la antorcha como unos 15 minutos. Y por eso se necesitaba la preparación, el pensar, el ver más adelante y llevar las suficientes tiras, el suficiente aceite para poder cumplir con los requisitos. Así que iban alumbrando el camino y luego iban danzando también. Y solamente las que participaban en este proceso, las que pasaban por este proceso, vestidas de blanco, eran las que podían entrar en el banquete para seguir danzando. Dice en Mateo 25:4.